Buen día para todos, continuando con el curso de Python desde cero, pues retomemos donde le dejamos la vez pasada. Recordemos que la vez pasada culminamos con un ejercicio utilizando diagrama de clases y aquí pues este ejercicio sería también implícitamente el ejercicio de PO, ya que utilizamos programación orientada a objetos. Así que pues el día de hoy aquí por fuera vamos a crearnos nuestro nuevo módulo, el cual pues no va a ser nada más y nada menos que manejo de archivos. Pero entonces vamos a darlo así, manejo archivos. Listo. Ese va a ser nuestro nuevo paquete. Entonces, vamos a empezar por qué es un archivo y qué tipo de archivos tenemos. Un archivo básicamente es un fichero, por así decirlo, el cual contiene información. Puede estar en diferentes tipos de extensiones, de formatos, como puede ser un Excel, un .docs, de Word. Puede ser un .bat, es un archivo, ¿no? Es un virus, pero es un archivo, un .bat. Puede estar en múltiples extensiones. En este caso particular, vamos a empezar a manejar lo que son los archivos, por ejemplo, .txt, que son los más comunes al utilizar en programación. Por ejemplo, para hacer archivos de configuraciones. Entonces, pues primero que todo vamos a hacer una práctica de cómo crear un archivo en un sistema operativo. En este caso lo vamos a hacer en Windows. Para Mac y para Linux, pues les recomiendo buscar documentación de cómo se hace. Entonces, pues vamos a abrir, por ejemplo, el CMD, símbolo del sistema. Y aquí, pues voy a hacer un dir para ver en dónde estoy. Entonces, me voy a ir, por ejemplo, entonces en el C no tengo nada interesante. Entonces, voy a irme al disco local D, escribiendo D, voy al disco local D. Y acá lo que voy a hacer es, voy a configurar acá un poquito la. Y bueno, acá lo que voy a hacer es abrir la lupa, básicamente para que podamos ver mejor, ¿cierto? Entonces, pues, veamos cómo está aquí. Entonces ya estamos en D. Y acá lo que voy a hacer es crearme un archivo. Por ejemplo, crearme un directorio, ¿sí? Entonces, con mkdir, me creo un directorio que lo voy a llamar ejemplo archivos. Para crearme un directorio con espacios, voy a crearlo así, ejemplo archivos, y listo. Si yo doy acá un dir, pues acá en mi raíz debo tener un ejemplo archivos. Veámoslo acá. Entonces voy a hacer un cd a ejemplo archivos, ¿cierto? Y acá lo que voy a hacer es crearme un fichero de texto. Por ejemplo, voy a hacer un copycon, ¿cierto? Y el fichero de texto lo voy a llamar prueba.txt. Doy enter y acá me sale para que yo pueda escribir. Por ejemplo, escribir: esto es una prueba de cómo crear archivos desde, por ejemplo, el CMD. Doy un espacio y digo: estoy aprendiendo Python en el mejor curso de todos. Cuando termine acá voy a darle otro punto y acá pues voy a hacerle control Z para decirle que ya este archivo va a estar copiado. Entonces acá lo que voy a hacer es un dir para ver qué archivos tengo. Y veamos que ya tengo un archivo previo. Entonces yo le doy cat prueba.txt. Acá lo que cat prueba.txt. Y bueno, entonces no me acuerdo cómo era para ver el archivo. Pero bueno, básicamente acá lo que voy es a cerrar la lupa. Y si me voy acá a mi disco local D, pues ya se supone que debo tener ese archivo. Acá en ejemplo archivos, veámoslo acá, pues ya tenemos un fichero de texto que se llama prueba. Y me dice: esto es una prueba de cómo crear archivos desde el CMD. Estoy aprendiendo Python, el mejor curso de todos. Y básicamente así sería como nosotros creamos ficheros ¿en qué? Vale, con el sí. Ficheros, archivos desde, pues por ejemplo, Windows. Ahora queremos replicar este proceso y trabajar desde ficheros internamente de un lenguaje de programación. Para ello vamos a utilizar Python. Y lo primero que vamos a hacer es como escribir ficheros. .py. Entonces, acá pues Python nos provee, por ejemplo, primero que todo vamos a crearnos una variable de tipo archivo, un archivo normal. Le vamos a decir que esto me haga un open. Y acá
veamos que tenemos, por ejemplo, varios parámetros. Acá voy a colocarle prueba.txt. ¿Sí? Listo. Esto hasta aquí, pues vamos a ver si nos ejecuta, aunque no sé. Dice que no, que error, que no se encontró el directorio prueba.txt. Y eso es correcto. Porque para ello, pues nosotros tendríamos que crearnos un archivo. Entonces, acá tenemos varias opciones. La W para write, de escribir, la R para read, y hay otras que iremos conforme avance el curso. Acá vemos que esto nos lanzó una excepción, veámoslo nuevamente. Bueno, acá ya me creó el archivo. Veamos cómo me creó el archivo. ¿Por qué me creó el archivo? Vamos a hacer acá un clear. Porque le estoy diciendo que con el método open, este método open es propio de archivos, de FileWriter y porque este método open es propio de los archivos. Entonces, pues acá le estoy diciendo que me abra un archivo que se llama prueba.txt y que me lo abra en modo de escritura. Acá W es como si fuera write, modo de escritura, ¿cierto? Pues acá lo que va a hacer Python es tratar de abrirme ese archivo. Pero ¿qué pasa si no encuentra dicho archivo? Pues lo que va a hacer es guardármelo, crearme ese archivo en la raíz de mi proyecto. En este caso veamos que me lo crea en la raíz, ¿cierto? Y ahora acá podemos pasarle una ruta. Por ejemplo, voy a crearme acá un archivo de texto. Voy a crearme acá un blog de notas. No, pero eso lo hacemos para cuando tengamos que leer, todavía no. Entonces acá, pues básicamente ya tenemos para abrir. Entonces vimos que anteriormente, por ejemplo acá, si yo me borro esto, me va a salir una excepción. Entonces probemos la excepción. Bueno, no tiene la excepción porque, bueno, tiene las comillas bien. Porque ya existe el archivo, perdón. Vamos a borrarlo. Y ahora sí, vamos a probarlo. Y ahora sí, veamos, me sale una excepción. Pues nosotros ya sabemos cómo controlar estas excepciones, ¿cierto? Pues vamos a hacerlo. Acá lo que vamos a hacer es un try except. Entonces le decimos acá, trata de hacerme lo que viene a continuación, que es crearme el archivo o abrírmelo. En caso tal de que no lo encuentres o no lo puedas escribir o alguna cosa salga, me vas a lanzar una excepción. Y la vas a llamar, por ejemplo, ¿cierto? Y acá lo que vamos a hacer es hacer un print de la excepción para mantener controlado nuestro flujo, ¿cierto? Ahora, nosotros aquí estamos abriendo un archivo o creándolo. Cuando se crea también se abre el archivo. Pues, ¿qué pasa si nosotros dejamos ese archivo abierto en un computador? Pues que esto va a consumir recursos. Y no queremos que esto esté consumiendo recursos siempre. Porque si yo ejecuto, por ejemplo, este archivo varias veces, puede estarse abriendo el archivo varias veces, pero nunca se está cerrando. Acá hay un problema de memoria. Para ello vamos a usar la cláusula finally, que ya la conocemos, y le vamos a decir que el archivo se cierre. Case.close. Acá básicamente estoy cerrando un archivo. Ahora bien, como lo tengo en modo de escritura, entonces voy a mandarlo en modo de escritura porque lo primero que vamos a hacer es escribir, ¿cierto? Y acá va a hacerle esto, a ver qué pasa. Y bien, no me está creando el archivo. Entonces, volverlo a ejecutar a ver qué pasa. Y listo, aquí ya tengo mi archivo, ¿cierto? Entonces acá lo que voy a hacer es empezar a trabajar con mi archivo. Ya lo tengo abierto, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es empezar a escribir. Entonces voy a decir archivo.write. ¿Y qué voy a escribir? Voy a escribir, por ejemplo, agregamos una línea de texto directamente desde Python, ¿cierto? Ahora vamos a abrir primero el archivo para que veamos que está completamente vacío, ¿cierto? Ya agregamos una línea. Ahora lo que vamos a hacer es volverlo a ejecutar. No pasó nada. Vamos a abrir prueba.txt. Y bueno, acá dice, agregamos una cosa rara, línea de texto directamente desde Python. Es decir, ya estamos logrando agregar texto, ¿cierto?
Ahora vamos a volver a ejecutar, pero vamos a colocarle una cosita nueva, que es acá el encoding, y le vamos a pasar acá UTF-8. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a volver a ejecutar. Supuestamente no pasó nada. Abrimos el archivo y ya no tenemos el símbolo raro en línea, sino ya tenemos la tilde. ¿Por qué nos pasaba esto antes? Vamos a hacer aquí un clear. Porque aquí, como sabemos, los lenguajes de programación están básicamente que todos, bueno, la gran mayoría, desarrollados en inglés. En inglés no tenemos ñes, no tenemos tildes, no tenemos ningún tipo de acento. Entonces, para nosotros manejar nuestros caracteres latinos o hispanos, pues nosotros tenemos una vaina que se llama UTF-8, una codificación, que es la que le dice, por ejemplo, en este caso a Python, que me permita manejar esos caracteres latinos o esos caracteres hispanos, cosas que no vienen en inglés. Y listo, ya agregamos acá cosas nuevas. Veamos que acá agregamos una línea de texto desde Python. Ahora vamos a hacer archivo.write. Hola. A ver qué es lo que sucede. Vamos a abrir nuestro fichero de texto y nos dice agregamos una línea de texto directamente desde Python. Hola. Bueno, acá evidentemente vemos que al agregar otra línea nos está agregando el carácter de salto de línea. Para ello, \n para que se agregue, ¿cierto? Listo. Agregamos una línea de texto directamente desde Python. Hola. Entonces hasta acá estamos trabajándolo bien. Ahora bueno, ¿qué pasa si yo borro esto? ¿Cierto? Y ahora le digo archivo.write. Esta es una nueva línea. Vamos a ver qué sucede. Abrimos nuestro fichero y nos dice esta es una nueva línea. Acá hay dos cosas. Primero, veamos que el texto anterior, no perduró dentro de nuestro fichero de texto. Es decir, si nosotros quisiéramos abrir un fichero de texto y agregarle texto, pues para ello tendríamos que utilizar no el W, sino otra letrica que lo veremos posteriormente en otro video. Pero entonces que sepamos que con write todo lo que escribamos, cada que ejecutemos el archivo, va a borrar lo que ya existe en el fichero. Es decir, si acá borramos esto y colocamos otro write, va a borrar esto y me va a colocar las líneas nuevas. Si acá coloco otro write, va a eliminar esto y me las va a volver a colocar con la línea nueva. Es decir, el write de escribir elimina el fichero, lo que hay, y sobreescribe el mismo. En ocasiones queremos que haga eso, en ocasiones no queremos que haga eso. Cuando no queremos que haga eso, lo veremos después. Entonces, pues vamos a hacer una pequeña síntesis de qué hicimos aquí. Entonces, vamos a decirle que trate de abrirme un archivo que se llama prueba.txt en modo de escritura y con la codificación UTF-8 para caracteres latinos e hispanos. ¿Qué pasa si este archivo no lo encuentra? Pues lo que va a hacer es crearlo desde cero. Entonces acá, después de tenerlo creado y abierto, lo que vamos a hacer es agregarle estas dos líneas de texto a nuestro archivo, ¿sí? Y listo. En caso tal de que ocurra una excepción, imprimimos la excepción. Y después, pase esto o pase la excepción, pase lo que pase, sí o sí vamos a cerrar el archivo para liberar recursos de la máquina. Y ya, aquí lo que voy a hacer es cambiar nombre porque me quedó mal escrito de escribir. Listo. Y lo que voy a hacer es ir a GitHub Desktop y hacer mi commit, ¿cierto? Acá lo que hago es escribiendo ficheros de texto. Pero curso Python dice que no tenemos. Claro, porque estoy en una carpeta completamente diferente. Va a copiarme estos archivos y me va a abrir el curso Python. Abrí el que no era. Curso Python debe estar por aquí, aquí. Ahora sí, la ruta no existe. Listo, entonces voy a abrirlo desde donde lo tengo. Voy a abrir reciente. Veamos que aquí está. Y pues aquí lo que voy a hacer es pegarme lo nuevo que ya hicimos. Y ahora sí vamos a ir a hacer el commit. Veamos que ya nos aparecen los cambios realizados. Vamos a hacer el commit a master.
y hacemos el push a Origin, el push a GitHub. Y pues ya, no siendo más por este video, nos vemos el próximo. Muchísimas gracias y hasta luego.